Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio, audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com, para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento. Y ya paso a presentar al siguiente conferenciante, a Luis Emilio Oliver, que es una persona muy implicada, pero no os podéis dar ni una idea, muy implicada en el tema de la educación. Es un profesor de muchísimos años, ha dado clase también en esta tierra, en Ellín, una persona especialista en mediación escolar, en conflictos, y es una persona que conoce muy, pero que muy bien, todos los problemas que tiene la juventud de hoy en día, y por supuesto también los problemas que tenemos los adultos y los mayores. Entonces, él me ha pedido incluso que en su participación en este congreso le gustaría que fuerais vosotros los que en mayor parte pudierais preguntarle a él cosas. Va a hablar al principio, luego vamos a tener 3 micros repartidos por la sala y levantáis la mano y vais preguntando. Luis Emilio es biólogo de formación, pero sobre todo es un gran conocedor de la mente humana, un gran estudioso e investigador, y yo quiero que con un fuerte aplauso recibamos a este conferenciante, una gran persona, Luis Emilio. Gracias. ¿Qué tal? Gracias. Muchas gracias por venir. Es un verbo que a mí me encanta porque es ven e ir. Es decir, que estamos donde estamos, pero también estamos donde pensamos estar, que es lo que suele ocurrir. Vamos a un sitio, pero ven ir, es que seguimos pensando en dónde estamos. Y a mí la atención me gusta, y estamos donde estamos atentos. Yo no tengo nunca ningún objetivo en nada de lo que comparto, salvo una sola cosa, y es pasármelo bien, disfrutar. Lo que podáis coger cada uno de vosotros es vuestra particular atención. La mía es dis-fruto. ¿Qué quiere decir? Sin fruto, sin expectativa, sin resultados. Luego mi objetivo es compartirme en el disfrute. Y lo que cada uno coja, pues estupendo, viene por añadidura. Yo después de 35 años con adolescentes, más de 10.000 adolescentes, algunos de ellos pues me sufrieron personalmente y están aquí, cuando estuve en Ellín, siempre les decía que les quería, que les tenía cariño. ¿Y cómo lo hacía eso? Porque me rayaba, me comía el coco antes de entrar en clase, pensaba que mis alumnos eran los mejores del mundo y que tenía la enorme suerte de tener un regalo diario de ellos conmigo. Si yo vuelvo a nacer, no sé cuántas quedarán, evidentemente me seguiré dedicando a la enseñanza. Es algo que me apasiona. Hace 4 años me jubilé y sigo implicado todo lo que puedo. Bien, el tema de hoy vamos a ver que hay 2 componentes, uno que será la coherencia y el otro la trascendencia. Con este aparatito da gusto, ¿eh? Aparece ahí. Bien. Lo importante es que sepamos de qué hablamos. ¿Qué es coherencia para cada uno de nosotros? Es decir, cuando decimos una persona es tremendamente coherente, ¿qué entendemos cuando decimos que una persona es coherente? O que un texto es coherente, o que algo tiene coherencia. ¿Qué entendemos por eso? Realmente la coherencia es cohesión entre las partes de un todo. ¿Y qué es eso de la cohesión entre las partes de un todo? Pues que el todo no es la simple suma de cada una de las partes, sino la relación que hace que el todo sea mucho más que la suma de las partes. Nosotros no somos un conjunto
de átomos, moléculas, células, tejidos, órganos. Porque entonces cuando la espicharíamos seguiríamos siendo nosotros. Pero de hecho nosotros somos algo más. Hay una coherencia. Solo os pongo un ejemplo. Todo el mundo sabe que 10 elevado a una potencia es el número de ceros que hay detrás del 1, ¿verdad? Si decimos 10 elevado a 2, es lo mismo que decir 100, porque son 2 ceros después del 1. 10 elevado a 3, 1000. Entonces, 10 elevado a 18 implica un 1 y 18 ceros. Eso es mucho, ¿verdad? Un 1 y 18 ceros quiere decir que es 1.000.000 de billones, con B. 1.000.000 de billones. La pera. ¿Y eso qué es? El número de reacciones bioquímicas que se producen en un cuerpo humano por segundo. 1.000.000 de billones de reacciones químicas se producen tic-tac. Tela, ¿eh? Y eso tiene que estar perfectamente ordenado, perfectamente codificado, perfectamente coherente. Porque si cada reacción bioquímica fuese por su lado, imaginar lo que sería. Entonces, ¿cómo se puede regular 1.000.000 de billones de reacciones bioquímicas? Parece que los biofísicos se están poniendo cada vez más de acuerdo y que la única posibilidad de regularlo es a través de la luz. Entonces se está hablando de los biofotones y entonces que somos seres de luz, pues ya cada vez se está admitiendo cada vez más. No hay otra posibilidad de regularnos, salvo a través de la velocidad conocida límite, que son 300.000 kilómetros en cada segundo. Esto desde lo conocido. Desde lo no conocido hay una regulación mucho más compleja, mucho más amplia, que es la regulación anímica, la regulación del alma. Seguimos. Entonces, si la coherencia es la cohesión entre las partes de un todo, ¿qué será la coherencia humana? Pues la cohesión, la conexión, la relación siempre útil y productiva entre el pensamiento, la palabra, el sentimiento, el cuerpo y la conducta. Es decir, que vemos que todo tiene que ser coherente. No podemos decir una cosa, pensar otra cosa. Yo sé que a ninguno de los que estamos aquí nos ocurre, ¿verdad? Todo el mundo es coherente. Sobre todo cuando uno se enajena, vulgarmente se encabrona, es decir, cuando alguien no se soporta a sí mismo porque no tiene soporte, no está enraizado, no está con su madre nutricia, no está ubicado. El tema del enraizamiento desde el punto de vista bioenergético es fundamental y Jung en sus arquetipos dio en la clave poniendo como origen evolutivo de los grandes arquetipos la madre nutricia, el soporte, el saber dónde estamos ubicados. Entonces, si sabemos dónde estamos ubicados, empezamos a ser coherentes y empezamos a ser cohesionados. Y lo que yo pienso, lo que yo siento, lo que yo digo, mi cuerpo entero empieza a vibrar en una coherencia constructiva. ¿Y qué es eso de la vibración de la coherencia constructiva? Pues hasta ahora, lo que se conoce, daos cuenta que una de las cosas más maravillosas que tiene la ciencia es la ignorancia. Aquel científico que se cree en la posesión de la verdad, lo único que hace es limitarse a sí mismo. Y todos somos científicos. En el análisis transaccional se destaca un personaje que es el yo adulto, que es el científico que todos tenemos dentro. Es decir, la parte lógica, la parte analítica, la parte secuencial del hemisferio izquierdo. Bien, entonces, de lo conocido, en la naturaleza, vemos que casi todas las formas de comunicación se hace a través de ondas. Y estas ondas
¿Estas ondas también tienen coherencia? Exactamente. Y en física se habla de ondas coherentes. Todo esto ya lo sabéis, pero como soy profe, pues os jorobáis y hacemos un repaso. Entonces hablamos de ondas coherentes, aquellas que presentan la misma frecuencia. Sabéis que las frecuencias son pulsos que en la unidad de tiempo van apareciendo. Entonces, en este ejemplo os pongo dos ondas, la onda 1 y la onda 2, que son ondas que tienen la misma frecuencia de 4 pulsos en esa imagen que os pongo. La diferencia, como veis, ¿veis ese puntito rojo? Bien, esto sería la amplitud desde esta línea de puntos, esto sería la amplitud y esta sería la amplitud. Con lo cual la onda 1 tiene una amplitud mayor y la onda 2 tiene una amplitud menor. Pero la onda 1 y la onda 2 son ondas coherentes, de amplitudes, de potencia diferente, pero la misma frecuencia. Por eso son coherentes. Entonces, estas ondas coherentes se dice que son constructivas, que están en resonancia, estoy de repaso, que luego os examino. Están en resonancia cuando los máximos de la onda, veis que la onda 1, este sería su máximo y este el máximo de la onda 2. Los máximos coinciden y los mínimos coinciden también. Entonces, ¿cuál es el resultado de la interacción de dos ondas coherentes? El resultado de la interacción es una onda en la que su amplitud es la suma de las amplitudes de las otras dos. Es decir, que cuando dos ondas coherentes coinciden sus máximos y sus mínimos, dan un resultado de esa interacción de una onda de mayor potencia. Eso es algo asombroso. Si os hago una pregunta, y es, ¿qué pasa cuando esta coherencia constructiva, esta resonancia se da en la sombra? Entendiendo por sombra como el concepto arquetípico junguiano de aquello que no admito de mí mismo, de aquello que rechazo, de aquello que considero oscuro, que no quiero ver. En definitiva, yo lo resumo en dos palabras, la sombra. Queja, crítica. Algo que también sé que nadie de los que estamos aquí hacemos. Yo soy un contemplador, me gusta la contemplación. Es decir, mirar con respeto, con amor, todo aquello que tengo a mi alrededor. Contemplo. Mirarlo como algo sagrado. Entonces me encanta y he disfrutado mucho el tiempo que he estado alrededor, porque me he movido alrededor y os oí hablar. Y es verdad que no he oído ninguna crítica ni ninguna queja a nadie. Entonces vemos que la sombra es aquello que me mueve a quejarme o a criticar. Es decir, me mueve porque no comprendo. Comprensión. Es decir, meter dentro de mí aquello. A mí hay una palabra que me encanta y es compañero. Saber acompañar. Yo cuando atiendo en el despacho a gente, nunca digo que yo hago terapia, ni mucho menos. Yo hago acompañamiento, soy compañero. Y compañero quiere decir comer, pañero, pan. Comer el pan del otro. No empezar y decirle, vaya mierda de pan que tienes, macho. Coge el mío, que este es un pan mucho mejor, come de mi pan. No, me pongo a tu lado y como de tu pan y soy tu compañero. Y no voy a emitir ninguna queja, ninguna crítica sobre tu pan. Simplemente me pongo a tu lado y disfruto de estar a tu lado. No tengo ninguna expectativa. Solo te acompaño en el camino. ¿Vais viendo la diferencia? A mí mi hobby es estar con chavales en riesgo de exclusión social. Y no os podéis imaginar, si no te pones de compañero a su lado, te pegan una pata en el culo en el momento que te descuidas. ¿Por qué? Porque son muy asertivos y van a sacar lo que sienten.
y lo que sienten es una dureza de su vida terrible. Y o te pones a acompañarles sin darles lecciones, sin intentar nada con ellos, ni su cambio, ni nada, solo que estar a su lado. Entonces, daros cuenta lo que es entrar en la sombra. Entrar en la sombra en resonancia consiste en lo siguiente, y es, imaginad que la onda 1 empieza con queja o con crítica, y empieza, ¿has visto fulanito? Si es que no hay quien la aguante. Si es que es una persona que es tremendo, que dices tú una cosa y él dice otra, y siempre está discutiendo, y su objetivo es discutir. Y llega el otro y dice, ¿qué me vas a decir a mí? Si es que es tremendo. Y entran los dos en la resonancia de las sombras. Resultado es que los dos se van mucho más ensombrecidos que empezaron. Sé que no ocurre eso. Bien. Por contra, cuando ocurre una coherencia constructiva en la comprensión, y uno habla, dice, la verdad que fulanito lo está pasando mal, pero es lógico porque la vida le está apretando demasiado. Sí, la verdad que ahora que lo dices, sí. El otro día yo me enfadé mucho con él, pero pues ahora oyéndote lo que comentas, me ayudas a comprenderle. Resultado, aumenta la comprensión y los dos salen mucho más comprensivos que empezaron. Esto es una decisión que tenemos que ir tomando cada día, cada momento. Yo decía ayer con un grupo de amigos que cada vez que me levanto por la mañana, la noche la veo tan lejos que ni me preocupo. Y solo me ocupo de cada momento, de cada instante. La ocupación y no la preocupación. Es un petardo, estar preocupado. Ahora veremos por qué. Bien, esto queda claro. Si alguien no, como soy profe, levanté la mano y le dije, profe, que no me entero. Y yo os diré, pues como no se entero es en parte. Bien, ¿qué es oposición? Yo cuando me jubilé, el regalo más precioso que me hicieron mis alumnos fue, me regalaron un cuadernito así, con 373 chorradas que yo había dicho. Y podía, 373 chorradas del profe. Del tercer trimestre. El primero y el segundo no cabía. De modo que os dais cuenta lo de disfrutar. Yo siempre digo que yo soy profe. El SOR no me lo merezco, se lo merecen las monjas. Bien, ¿qué es la oposición? La oposición es una coherencia pero destructiva. Las dos ondas son coherentes, pero el máximo de uno coincide con el mínimo del otro. Entonces, cuando interaccionan dos ondas coherentes en oposición, el resultado es que se restan las amplitudes. Y el resultado es una onda que baja su amplitud, si son de igual amplitud, se queda una onda cero. Se anulan, se contrarrestan. ¿Qué ocurre si esto se da en la sombra? Es decir, si alguien empieza con la crítica, hacerlo como una experiencia. Escuchar a un grupo que está criticando y que va increciendo, está en construcción crítica. Y os ponéis así. No tenéis que hacer nada más. Simplemente les miráis sonriendo. Veréis, oye, me estoy sintiendo muy incómodo o muy incómoda con... ¿Qué pasa, que no estás de acuerdo? No, solo os estoy escuchando. ¿Pero no te gusta lo que decimos? Solo os escucho. No os podéis imaginar lo que... Yo he sido siempre muy incómodo, yo no sé criticar ni quejarme. Y entonces soy muy incómodo cuando hay ese tipo de acciones. Entonces estar al lado de una persona que critica y mirarle con cara de haba, no podéis, no de haba del conjunto musical, haba de legumbre. Bien, entonces ¿cuál es el tema? El tema es que si yo pongo comprensión ante la sombra, hago una oposición. ¿Os dais cuenta? Pero no una oposición de guerra, sino una oposición de amor. Y se extingue la sombra. Objetivo fundamental.
Por contra, cuando esto ocurre en la comprensión, si hay una persona que está en una actitud comprensiva y llega otro y empieza, pues si es que tú eres tonto, si es que todo el mundo se aprovecha de ti, y el otro empieza a pensar, pues sí es verdad. Si es que tiene que ser esto y mandar a la... Y al final, ¿cuál es el resultado? El resultado es que el que estaba en comprensión anula su comprensión. Y si tiene mucho poder la sombra, que la sombra tiene mucho poder, no os podéis imaginar, ¡buah!, sale en sombra y decir, se van a enterar a partir de hoy. ¿Habéis llegado alguna vez enfadados por lo que os ha ocurrido fuera? Y llegáis a casa. Yo había un compañero, el conserje del Instituto de Madrid, donde me he jubilado, que estaba muy agriado siempre. Y entonces yo llegaba y le decía, buenos días, precioso, ¿cómo estás, hermosura? Cada vez te veo más guapo. No podéis imaginar lo que le cabreaba. Durante 20 años no dejé de hacerlo todos los días. Cuando me jubilé, se me abrazó llorando y me dijo, nadie me había dicho eso en mi vida hasta que tú lo hiciste. ¿Quién me lo va a decir ahora que tú te jubilas? Llorando. Un admirado y queridísimo personaje que yo amo con locura, le habréis conocido, le conoceréis, Leonardo Boff, maravilloso, se dedica a dar de comer a indigentes en Brasil. Y me comentaba que daba del orden de 4.000 indigentes diariamente. En un congreso que coincidimos, le preguntaban que cómo podía dar todos los días 4.000 comidas, de dónde sacaba. Y dice, pues no sé, Dios proveerá. Y cada mañana se levantaba sabiendo que Dios iba a proveer. Y contó una anécdota de un indigente al cual él normalmente empezaba a dar abrazos mientras comían, iba abrazando. Y un indigente ya de casi 50 años empezó a dar saltos, tirándose por el suelo, dando saltos de alegría y diciendo qué maravilla. Y entonces Leonardo se aproximó a él y le dijo, ¿por qué te pones tan alegre? ¿Por qué te da tanta alegría? Dice, porque en mis 50 años es la primera vez que me dan un abrazo. Entonces vamos viendo que siempre, siempre nos va a faltar abrazos que dar, caricias que ofrecer, palabras de ánimo, es decir, palabras que salgan del alma para dar a otros. Siempre vamos a estar en deuda con la vida, siempre. Bien, ¿a qué niveles tiene lugar esta resonancia o esta oposición? A todos los niveles, a todos los niveles. Y estamos hablando de niveles, a todos los niveles. Yo sé que nadie habla con los ángeles, o con las hadas, o con los gnomos, o con los duendes. Yo soy un privilegiado. Yo no tuve la oportunidad, mi padre era maestro de pueblo, cuando pasan más hambre que un maestro de escuela. Yo nací en el año 51, en enero. Y pues en los pueblos eran clases unitarias, mi padre tenía 80 y tantos alumnos, y claro, pues el que yo estuviese en clase era uno más. Y yo no me ocupé de prestarle atención. No me ocupé de atender a la parte académica. Con lo cual me pasé mis primeros 10 años de vida en la parte mágica. Y yo vivía con los duendes, las hadas, los gnomos, veía el aura de las cosas y disfrutaba. Mi madre pues estaba un poco así asustada porque un día le traía una gata montesa, otro día le traía un zorro o una rana que se me subía en la mano y hablaba conmigo. Entonces decían, tenemos un hijo zumbao.
Luego, a los 10 años, llegué a Madrid sin saber leer y escribir, tenía que hacer el ingreso para el instituto. Bueno, pues para estudiar siempre hay tiempo, pero para la magia no. Y cuando te regalan tus 10 primeros años de magia, pues no la puedes perder en el resto. Entonces yo sigo con mi mundo mágico. He hecho el doctorado, he hecho 3 carreras. La parte académica es que es muy fácil. La parte mágica es espectacular. Y entonces seguir hablando con duendes, con hadas, con gnomos, con ángeles, es lo más maravilloso del mundo. Yo me di cuenta que la gente no veía el aura cuando yo tenía 12 años. Fui al Círculo de Bellas Artes a hacer figura humana y pinté el aura de la modelo. Y me dice el profe, ¿qué has pintado? Digo, pues la luz que sale de esta chica. Y dice, pero qué cosa más rara, chaval. Y entonces, claro, me di cuenta que la gente no ve el aura. Y claro, pues en el Círculo de Bellas Artes, que estuve 6 años, yo era el niño zumbao. Bien, entonces os digo que a todos los niveles se da la resonancia y la posición. Pero, ¿entre qué naturalezas? Yo me imagino que habréis sentido la fuerza de los árboles, la fuerza de las aves, la enorme belleza y fuerza de un atardecer o un amanecer. Esos regalos que son del hemisferio derecho. Y que el hemisferio derecho, cuando coge dominancia, podríamos hablar mucho sobre la complementariedad interhemisférica de los 2 hemisferios cerebrales. Fijaos hasta qué punto que se produce una desconexión funcional interhemisférica. Ha quedado chulo, ¿verdad? No os habéis enterado. Desconexión funcional interhemisférica es que cuando no se ponen de acuerdo los 2 hemisferios, se desconecta y entran en conflicto, entran en guerra. Y necesitan, por ejemplo, una de las cosas que yo más he visto de desconexión funcional interhemisférica es cuando hay violencia sobre los hijos. Y esto lo estoy viendo todos los días. Y no depende de la clase social, depende de la agresividad de los padres. Y hay chavales que desconectan funcionalmente los 2 hemisferios porque cuando le cascan le dicen, esto lo hago por tu bien. Eso nunca os ha ocurrido, ¿verdad? Pero ocurre. Daros cuenta lo que es. El hemisferio derecho, me están apaleando, me están agrediendo, me están pegando. El hemisferio izquierdo es, lo están haciendo por mi bien. ¿A quién hago caso? ¿Os dais cuenta? Y entonces se tiene que desconectar. Y esa desconexión implica un desajuste interhemisférico bastante profundo. Daros cuenta que estamos hablando de 300 millones de conexiones neuronales con una cantidad de dendritas que es el cuerpo calloso, no solo las conexiones anteriores y posteriores, etc. Entonces, esa desconexión implica desconectar muchos millones de neuronas entre sí para que no haya una disfunción. Entonces, estamos hablando de algo que es muy importante. ¿Entre qué naturalezas? ¿Os habéis puesto así boca abajo o boca arriba sobre una roca de granito alguna vez? El granito tiene un mineral mágico que es el cuarzo. No solo las ortosas que tiene, que también son unos silicatos impresionantes. Daros cuenta que la bioquímica del carbono es alucinante, pero la química del silicio es espectacular. La diferencia no es demasiado grande. Por eso meterte en el mundo de los silicatos es meterte en una maravillosa geometría sagrada que desborda cualquier tipo de contemplación. Meteos un poquito en los sorosilicatos, ciclosilicatos, tectosilicatos y mirad las estructuras, solo por ver la belleza de su geometría. Resulta que esa geometría es muy similar a la geometría sagrada también que tiene el agua en la materia viva. Si somos el 70% agua, no es porque sí. Es porque el agua, en su geometría, actúa como acelerador de los biofotones.
Lo importante no son las estructuras bioquímicas, sino el agua embebida, el agua que se coloca, que forma una geometría especial y que almacena una información impresionante. Bien, entonces ya vamos viendo que se da entre todas las naturalezas, no solo a todos los niveles, sino entre todas las naturalezas. ¿Podemos intervenir? Evidentemente, pero para lo cual nos tenemos que preparar. Pre-parar, es decir, nos tenemos que parar para contemplar. Y por tanto, la coherencia hemos visto que es la expresión amorosa de la contemplación respetuosa. Os lo dejo ahí porque ha quedado muy bien. Bien. Por tanto, vemos que la coherencia intrínseca, la que nos hemos preparado, la que hemos metido dentro de nosotros, la coherencia intrínseca, ese trabajo personal que hacemos, se hace explícita siempre, siempre se explicita. Y se hace explícita universalmente. Lo he puesto entre interrogante porque siempre decimos, bueno, eso sí, eso lo dicen los físicos, pero es que la energía no se crea ni se destruye. Entonces, todo aquello que emitimos se transmite a lo largo del universo. Pauling y Jung hicieron un estudio sobre la sincronicidad, es decir, los procesos acasuales. Acasuales no porque no tengan una causa, sino porque no tenemos una causa que lo pueda explicar. Entonces, los procesos de sincronicidad, todo el mundo lo vive diariamente y varias veces. Varias veces. El mundo onírico es un mundo apasionante. Todos vosotros o algunos de vosotros habéis oído hablar de una persona maravillosa que es Fidel Delgado. Fidel Delgado, yo le quiero con locura, es una persona apasionante y hemos coincidido en muchos congresos y en muchas conferencias y nos ha regalado la vida la posibilidad de compartir un dormitorio en un curso durante una semana. Y cuando nos despertábamos, él siempre me decía, bienvenido hermano, ¿dónde has estado esta noche? Y era verdad, porque a saber dónde había estado. Bien, entonces vamos a ver que si yo pienso, hablo, siento, mi cuerpo actúa y mi conducta es en armonía, en coherencia constructiva, ¿os dais cuenta de lo que puedo ofrecer? Pero esta coherencia puede estar en dos aspectos. En el aspecto creativo y transformarme en creador, o en el aspecto, vamos a llamarle de sombra, y transformarme en destructor. Esa es mi decisión. ¿Por qué? Porque a mí me gusta diferenciar, y esto es pura psicobiología, es decir, biología mental. Me interesa mucho este concepto, y es las dos tipos de coherencia. Una coherencia que yo llamo inmanente, infradiafragmal, y porque está por debajo del diafragma, y es la coherencia visceral, la coherencia de las tripas, y que comprende biológicamente las piernas y la cintura hasta el diafragma. Y es coherencia. Lo que pasa es que es una coherencia basada en la sombra, en el miedo y por tanto en el tener. La otra coherencia es la coherencia trascendente, la supradiafragmal, basada en los sueños, en la imaginación, en el poder creativo y que comprende la parte supradiafragmal. La incoherencia es cuando una parte de mi yo habla, piensa que está en la trascendencia, pero su sentir y su actuar está en la intrascendencia. Yo cuando veo a alguien que va de gurú, que va de sabio, lo normal es salir corriendo. Tengo un 45 de pie y he corrido bastante.
Entonces me suelo alejar bastante cuando alguien habla de yo. Entonces me gusta la coherencia. Y me gusta la coherencia, primero y ante todo, intrascendente. Uno de nuestros grandes maestros, antes de resucitar en coherencia trascendente, tuvo que bajar a los infiernos. Aquel que no baje a los infiernos nunca se podrá hacer trascendente. La trascendencia nace de la coherencia intrascendente, de la iluminación de ella. Y entonces vemos que todo proceso coherente, tanto intrascendente como trascendente, como es resonancia, genera energía. Hemos visto que tanto en la sombra como en la luz generamos energía. Tanto en la sombra, en la comprensión, generamos energía. La incoherencia, como siempre está en oposición, destruye la energía. Entonces vamos viendo cosas muy simples, pero que son bastante profundas y bastante elocuentes. ¿Qué es la energía de la coherencia inmanente, intrascendente, visceral, infradiafragmal, como queramos llamarlo? Es la energía del tener, la energía de los apegos, la energía del necesitar. Hay una de las cosas que me gusta destacar siempre, y lo voy a destacar ahora porque me encanta destacarlo, y es que lo peor que le puede ocurrir a una persona es que siempre tenga razón. Y doy tiempo para que quede ahí en el pozo y se mueva. Cuando una persona tiene razón, primero, no aprende, porque solo escucha lo que ya sabe, que es a sí mismo. Y segundo, se cree con el derecho de hacer daño a otro y despreciar a otro, porque él tiene razón y el otro no. Es que yo tenía razón, y como tenía razón le podía decir, pum, 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 tener razón. Y no podéis imaginar este tipo de sociedad lo que nos prepara en tener razón. Solo tenemos conocimientos para poder argumentar nuestras razones. Y utilizamos los conocimientos para tener razón, para argumentar el poder de tener razón. Tela, ¿eh? Ahora cuando una persona diga, tengo razón. La razón es como el ombligo. Todo el mundo tiene uno y no sirve para nada. Bien. Entonces, una de las cosas más importantes es no tener razón. Escuchad a los demás, sobre todo aquellos que tengan razones diferentes a las vuestras. Escuchad comprensivamente. Acercaros a los diferentes a ti. Y escúchales. Sé su compañero. Come de su pan. Intenta aprender aquello que más te repatea. No para hacerlo tuyo, sino para comprender al otro. Si yo me he enamorado de 10.000 adolescentes, es porque he disfrutado de no tener razón. Y yo nada más venir de allí, me destinaron al Pozo del Tío Raimundo, un instituto que ya no existe, enfrente de la Celsa. Y estuve 9 años ahí. Es un instituto del cual aprendí muchísimo. Y sigo relacionándome con bastantes alumnos de allí. Sus padres, muchos de ellos eran pues traficantes o camellos o lo que fuere. Luego, por tanto, vemos que la coherencia intrascendente invierte toda su energía en generar apegos, en generar dependencia. ¿Por qué? Porque está llena de necesidades. La sombra necesita tener razón, tener reconocimiento. Yo sé que una frase que no utiliza nadie es «qué desagradecido fulanito, después de lo que he hecho yo por él». Bien, eso es reconocimiento.
o por mucho que haga, nadie te lo agradece. El mundo es muy desagradecido. Me estoy entregando y nadie te da las gracias, etcétera. Es decir, necesidad de reconocimiento, necesidad de que tu pareja te eche una mano, necesidad de que tu pareja sea fiel, necesidad de obtener rendimiento material por todo, necesidad, en definitiva. Esa es la energía, en conseguir esos apegos que me den la seguridad ante mi propia inseguridad. Por contra, la coherencia trascendente, la energía siempre es soñadora, creadora, porque trasciende y busca más allá de los propios límites, más allá del propio conocimiento. Si conocéis la pirámide de Maslow, veis que nos moveríamos en la coherencia intrascendente, en la parte higiénica, en la parte de las necesidades fisiológicas, de miedos y de apegos, y la parte trascendente sería la motivación del logro y el compartirse a través del estar en armonía con lo que nos rodea. ¿De dónde viene la energía formadora del tener, de la coherencia intrascendente? Fijaos bien, viene siempre del miedo. El miedo como emoción aparece en el primer momento que aparece la vida. La vida se calcula que aparece hace 4.000 millones de años en forma de unas arqueobacterias muy elementales, que existen todavía arqueobacterias de ese tipo. Si en un caldo de cultivo de esas bacterias se echa una sustancia tóxica, las bacterias se alejan. Si se echan nutrientes, se acercan. Es decir, ya hay una postura de miedo en esas bacterias, a alejarse de lo nocivo, a alejarse de lo que es negativo. Entonces vamos viendo que el miedo es la emoción generadora de la coherencia intrascendente, de la sombra. ¿Y el miedo qué es lo que abarca? Piernas y cintura, pero sobre todo piernas. Fisiológicamente, habéis visto que cuando uno siente miedo, se produce vasodilatación en las piernas, vasoconstricción en el resto del cuerpo. Se nos quedan las manos frías, la cara pálida, ¿verdad? Se nos corta la digestión por miedo. ¿Y por qué se produce esa vasodilatación en las piernas? Para salir huyendo. La huida es la primera postura de supervivencia. Entonces el miedo es la emoción primera que aparece en la naturaleza y que es común a casi todos los seres vivos. Y digo a casi todos los seres vivos, hay algunos que no, pero casi todos los seres vivos tenemos la emoción del miedo y huimos. Si empleamos el lenguaje simbólico de los chakras, yo creo que todo el mundo, no hay que aclarar nada, ¿verdad? Todo el mundo ha oído hablar de los chakras. Podemos hacerlo muy científico y en lugar de hablar de los chakras, hablamos de los plexos del sistema nervioso autónomo simpático, que es lo mismo. Da igual hablar del primer chakra que del plexo mesentérico inferior simpático tónico. Segundo chakra, mesentérico superior. Tercer chakra, celíaco. Tan identificado. La medicina tradicional china es tremendamente sabia y muy anterior a los conocimientos que tenemos de la medicina occidental. Pero ya se estaba hablando. Habéis oído hablar del karma, ¿verdad? Y todo el conocimiento kármico. Hoy en día la ciencia occidental está hablando de la epigenia. Ese ADN, que cuando yo estudié la carrera se hablaba de ADN basura. El mecanicismo es muy osado. Entonces cuando algo no entiende lo desprecia. Hoy en día gran parte de ese ADN, que no es genético, se le llama epigenético. Y es ADN que va almacenando información. ¿Para qué? Para manifestar la expresión genética. Luego, realmente no estamos dominados por los genes, sino por el aprendizaje. Lo que aprendemos es lo que realmente expresa el contenido genético. Entonces, si esto vamos... ¿Me muevo? Vale.
Es que como no paro para hacer una foto. Bien, entonces resulta que en el primer chakra es donde se concentra todo nuestro miedo. Y ese primer chakra donde se concentra todo nuestro miedo, os dais cuenta, yo lo primero cuando hago una entrevista, siempre digo, ¿qué tal tus piernas? ¿Qué tal las rodillas? Porque cuando hay fugas de energía en el primer chakra por exceso de miedo, se proyecta esa fuga sobre todo en la zona interna de las rodillas, en el yin de las rodillas sobre todo. Viene mucho del bazopáncreas, en los meridianos bazopancreáticos. Entonces vemos que este lenguaje simbólico, primer chakra, miedo, resulta que es insoportable. El miedo es mortal, nos mata. Y si quisiéramos soportar el miedo tal y como está, nos moriríamos. El miedo es insoportable. ¿Habéis visto los herbívoros cuando logran zafarse de un depredador lo que hacen? Y siguen comiendo. Nosotros no hacemos sino que nos vamos a la cama y empezamos. Madre mía, si esto es así. Madre mía, mañana cuando vaya al despacho, mañana cuando haga esto, cuando haga lo otro. ¿Cuál es el resultado? Que vamos acumulando el miedo. ¿Y qué es lo que ocurre? Que se va produciendo luego las psicopatologías, originadas siempre en el miedo. Pero como somos muy listos para poder sobrevivir, sustituimos el miedo invalidante, mortal, lo sustituimos por los apegos que se van almacenando en el vientre, en el segundo chakra. Y los apegos son el conjunto de necesidades que yo me voy creando, que les pongo una carga emocional brutal y los defiendo con mi vida, porque en ellos va mi vida. ¿Habéis visto cómo defendemos los apegos? Mis ideas. ¿Habéis visto? Alargo la S. Mis ideas. Da igual política, religiosa, mis conocimientos, mis títulos, mi éxito, mi. Curiosamente, las notas musicales, do, re, mi. Primer chakra, do, segundo, re y tercero, mi. Veremos ahora lo que pasa con el tercer chakra. Entonces vamos viendo que el segundo chakra, los apegos, que es lo que nos limita principalmente la creatividad, lo que produce principalmente quistes ováricos, endometriosis, etcétera, la fuerza emocional de los apegos, la necesidad de defender mis apegos. Claro, un apego, ¿qué es lo que me va a generar? Un apego siempre me va a generar una expectativa. Espero que los apegos me sean útiles. Para tener una porquería de apegos, pues no los tengo. O los apegos me valen o no. Entonces, ¿qué es lo que necesito? Que un apego sea válido, para lo cual le pongo una expectativa. Cuando no se cumple, ¿qué entro? En cabreo. Vaya desastre de apego. Vaya porquería de apego. Y entonces la ira la proyecto sobre la porquería de los apegos. Si la porquería del apego soy yo mismo, digo, no sirvo para nada. Soy una porquería. Soy un desastre. Soy, y me transformo en una víctima, en el desastre que voy por la vida en forma, pues, arrastrada. Porque vais viendo que me voy arrastrando. A veces no. A veces, en lugar de proyectarlo sobre mí, lo proyecto sobre los políticos, o lo proyecto sobre la iglesia, o lo proyecto sobre el equipo que me toca porque ha perdido, o lo proyecto sobre el vecino del quinto, o lo proyecto sobre mis compañeros, o lo proyecto sobre mi pareja. Y eso es el mundo de la sombra, la coherencia intrascendente, las tripas. Curiosamente, fijaos lo que es la biología, los tres grandes plexos del sistema nervioso autónomo simpático están en los tres chakras y son los más grandes de todos. Mesentérico inferior, mesentérico superior y celíaco. Hay una cosa maravillosa que es que os den masaje celíaco. Y eso es uno de los placeres mejores. Hay que saberlo dar, pero
Es tan sencillo como ponerse la mano y hacerse así. ¿Habéis visto cómo le relajan a los bebés? Tela. ¿Por qué? Porque estamos en simpaticotonía. Algunos de los que estáis aquí tenéis el culo apretado. Estamos con el culo apretado. Tenemos miedo. Y fijaos, el recto asciende. Y del plexo mesentérico superior salen, simpático, salen unas terminaciones que van a los dos esfínteres anales. Al apretar los glúteos, sube el recto y hacemos una simpaticotonía desde el ano. Estrés anal. A nadie le han diagnosticado nunca eso. Pues ya tenemos donde poder trabajar. Relajamos los glúteos para no tener estrés anal. Muy importante. Bien, cuando estamos en coherencia intrascendente y solo estamos trabajando la sombra y solo vivimos para la sombra y solo vivimos porque estamos secuestrados por el tener razón, tener seguridad en bienes materiales, tener poder, tener reconocimiento, el que sea. Claro, ¿qué ocurre? Que secuestran los otros chakras. Y entonces al cuarto chakra sube el peso de la coherencia intrascendente. ¿Y qué me produce? Mal sentir, la ansiedad, el pánico. Habéis oído hablar de las crisis de ansiedad, las crisis de pánico, ¿verdad? Hoy en día el producto que más se receta por el médico de familia son ansiolíticos. 70% de las recetas. Tela, ¿eh? Estamos ansiógenos, generando ansiedad. Yo os digo que si podéis relajar el culo, no podéis imaginar cómo baja la ansiedad, porque estamos rebajando el primer chakra. Os vuelvo a la medicina tradicional china. 2 meridianos fundamentales que empiezan en el periné. Uno que es yin, que va por delante, vasoconcepción. Vasoconcepción, como yo me concibo a mí. Y termina aquí. Otro que es yang, que va por detrás y que termina aquí. Vasogobernador, cómo me gobierno a mí. Yo hablo como me concibo y como me gobierno. ¿Os vais dando cuenta? Entonces, lo que yo digo me está influyendo en el periné. Bien. ¿Qué me va a ocurrir cuando tengo un mal sentir? Pues que voy a maldecir. 2 formas de maldecir, queja o crítica. Queja o crítica, acordaos. A partir de ahora, cuando saquéis queja o crítica, os acordáis de mi padre. Yo os aconsejo que os acordéis de mi padre. Maestro rural durante 52 años por pueblos de España. Una de las personas que más admiro y que más quiero y que más me está guiando también. Maldecir, queja o crítica. Claro, eso me lleva al mal pensar. No puedo dormir porque tendría que haber hecho, tendría que haber dicho, si hubiera pum, 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 pum. Yo sé que a nadie le pasa eso por la noche, ¿verdad? Bien. ¿Y qué ocurre al final? Que aparece la sombra en el 7º chakra. Y la sombra es que me hago espejo de mí mismo y por tanto me retroalimento de mi propia sombra. Esto es coherencia intrascendente, sombra. Y la tenemos, pero la tenemos que comprender, porque si no la comprendo, ¿qué va a pasar? ¿Qué es la coherencia trascendente? La trascendencia es cuando yo voy aproximándome a algo que tengo como límite y soy capaz de sobrepasarlo. Esa es la trascendencia. Entonces, trascendencia es transformar mi parte inmanente, mi parte interior, para explicitarla y poderla compartir. Esa es la trascendencia. Cuando la trascendencia la hacemos en el ámbito de lo espiritual, del no poder racional, entramos en el misterio, que es la mística. El amante del misterio, los místicos. Yo os aconsejo que leáis a los místicos. Algunas preguntas trascendentes que nadie se ha hecho.
La primera es, ¿qué mundo deseo tener? Esta está chupada. Y si voy preguntando, todo el mundo tiene su razón, su opinión. Estupendo. En este sitio casi todos coincidiremos en el mundo que deseo tener. Ahora, la segunda pregunta trascendente nos toca más la parte de los esfínteres anales. Porque quiero ofrecerme yo, no el otro, yo, como ejemplo del mundo que deseo tener. Esa es más trascendente, ¿verdad? Porque puedo entrar en la quejorrea o en la criticorrea y eso está chupado, es tirar balones fuera. Pero si me miro a mí, ¿quiero ser ejemplo? Hay una conferencia que yo doy y que me gusta el título, que es este que os pongo ahora. Cuando salga. A ver. Ah, estupendo. No me hables, porque lo que tú haces habla tan fuerte que no me deja escuchar lo que tú dices. Es decir, sé ejemplo y deja las palabras fuera. Da testimonio, sé coherente. ¿Os dais cuenta de la coherencia trascendente? La coherencia trascendente implica que estés en resonancia absoluta. ¿Os dais cuenta que hay personas que cuando llegan a un sitio producen un agrado tremendo y otras que cuando llegan a un sitio producen un desagrado tremendo? Y no porque no se hayan duchado. Es decir, es muy importante que demos el ejemplo del mundo que yo deseo tener. No solo en el trabajo, no solo con los amigos, sino también en casa. Yo oigo continuamente, cuando vienen al despacho, es que mi marido no es el mismo cuando está con los amigos fuera que cuando está en casa. Es un refunfuñón en casa y está siempre en la parte agresiva y con los amigos es servicial, os suena. Entonces será un pañuelo. Prepárate, ya lo decíamos antes, prepárate. Es decir, antes de empezar vamos a pararnos, lo que normalmente se llama meditación. Nos paramos y nos preparamos en ese momento de pararnos para ser como yo quiera ser. Y por tanto, tendré que formarme, darme las formas, crearme mis personajes, estructurarme en la medida y en la manera que yo me quiera proyectar. Veis que es un trabajo de creación. Y nos tenemos que recrear a cada momento. ¿Para qué? Para poder seguir siendo coherente en esa trascendencia. Entonces nos tenemos que parar para darnos la forma. Porque si yo no me doy la forma, nunca me manifestaré como yo quiero. Entonces vamos a irnos estructurando. El budismo esto lo trabaja tremendamente en la compasión. El concepto de la compasión, que ayer nuestros grandes maestros hicieron bastantes alusiones a la compasión budista, que nada tiene que ver con la pena, tiene que ver mucho más con la comprensión. ¿Cómo puedo hacerlo? Vamos a ser pitagóricos, ¿vale? Esto que os pongo, ¿qué es? Un triángulo. ¿Un triángulo de qué tipo? Joder, si es que ya sois alucinantes. Bien, resulta que cualquier polígono se puede formar por triángulos. Luego el triángulo es el polígono más elemental, pero a su vez cualquier triángulo se puede formar por dos triángulos rectángulos.
Luego lo elemental, que es el triángulo, tiene unos triángulos elementales que son los triángulos rectángulos. Esto Pitágoras se lo daba a sus discípulos, les daba esto, este triángulo en concreto, y les decía, vete. Y se pasaba una semana mínimo en ayunas con este dibujo. Los números no eran estos, eran griegos, pero así. Y tenían que descubrir qué era eso. Resulta que, como veis, este es el triángulo sagrado egipcio, con el que se construyó Kefren, además. Y, como veis, es el único triángulo 3, 4, 5, que tiene una progresión aritmética de razón la unidad. Os dais cuenta que el lenguaje simbólico es el lenguaje del alma. Los grandes místicos solo hablan a través de símbolos, de parábolas. Y el lenguaje simbólico es lo que estamos empleando ahora. Un triángulo rectángulo indica que hay dos catetos y una hipotenusa. El 3 y el 4 están enfrentados, están en oposición, están en guerra. No se ponen de acuerdo, están en conflicto. 3 y 4 son la confluencia ortogonal y, por tanto, el enfrentamiento. Aparece la hipotenusa, que intenta ponerlos de acuerdo. Y en este nivel lineal, el 3 y el 4 están en guerra y el 5 intenta ponerles de acuerdo. Pero 3 más 4 nunca puede ser 5. Y entonces el 5 empieza a pensar, ¿cómo puedo yo ponerles de acuerdo? ¿Qué puedo hacer? En este nivel lineal, 3 y 4 nunca se podrán poner de acuerdo porque yo no lo sé hacer. Y entonces se hace el 5 la pregunta, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Y resulta que aparece esto. Pitágoras nunca dijo su teorema, sino aparece esto, que es que la parte lineal trasciende el nivel lineal para hacerse un nivel superior, que es el superficial. Y entonces resulta que el 3 deja de ser 3 para ser 9, el 4 deja de ser 4 para ser 16, y 9 más 16 son 25, que es la superficie del 5. Y el 5 se da cuenta que si sube de nivel, del nivel lineal al nivel superficial, resulta que esa subida de nivel les hace que entren en comprensión. Yo ahora soy vosotros dos unidos. Entonces yo, que soy vosotros, os uno y os hago comprensibles. Quiere decir que solo alcanzamos la trascendencia cuando subimos de nivel. ¿Qué habilidades voy a empezar a utilizar en mi camino hacia la trascendencia? Evidentemente, el bien decir. Voy a transformar la queja y la crítica por el saludo y el agradecimiento. Salud doy. Cuando saludamos, estoy dando salud al otro. Salud te doy. Y cuando agradezco, estoy dando gracia al otro. Te doy salud y te doy gracia, para que tengas salud y gracia en ti. Ese es el bien decir. Una oración no tiene sentido si estamos en la queja o en la crítica. Una oración tiene sentido si estamos en el agradecimiento. Entonces, si yo empiezo a bien decir a través de el saludo, dar salud, y agradecimiento, dar las gracias, dar gracias al otro, empiezo a bien pensar y a bien imaginar. Y entonces, a mí esta cita me encanta, si alumbras lo que está en tu interior, entonces lo que está en tu interior será tu salvación. Si no alumbras lo que está en tu interior, entonces lo que está en tu interior te destruirá. Es de los evangelios gnósticos.
Entonces vemos que ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Y con esto termino para poder charlar. ¿Qué podemos hacer? Miedos y apegos. El origen y la razón de la coherencia intrascendente, de lo visceral. Y lo bien digo, agradezco a mi sombra la oportunidad que me da, bajo a los infiernos. Y me siento agradecido a mis apegos y a mi sombra, porque son los que me dan la oportunidad de subir de nivel mi capacidad comprensiva. Si me quedo en la crítica y en la queja de mí mismo, o echando pelotas fuera en los espejos que tengo alrededor, que soy yo, ¿cuántas veces me han llamado mis alumnos gilipollas? Unas 13.000 veces. ¿Cuántas veces se lo he tenido en cuenta? Nunca, porque era algo que me expresaba de él. Me estaba hablando de él. ¿Entendéis? Y entonces bastante dolor tenía el pobre con esa palabra dentro de él, como para que yo encima le dijese cosas. Entonces veis que bien decir es agradezco mis límites, mi sombra, agradezco mi miedo y sobre todo mis apegos. Cuando esto lo hago repetidamente, desaparece la ira porque desaparecen las expectativas y entro en serenidad. Cuando me vuelvo sereno ante mi propia sombra, empiezo a tener amor. ¿Veis que no hay que trabajar para tener amor? Hay que trabajar para comprender la sombra, para hacer sereno mi alma. Palabra maravillosa, la serenidad. Y entonces empiezo a tener amor y empiezo a tener bien pensar. Y empiezo a abrir mi mente a la luz. Empiezo a darle protagonismo a mi hemisferio derecho. Y entonces la luz empieza a iluminar mi sombra. ¿Y cómo ilumina la sombra? Fijaos bien, donde pone miedos. Donde pone miedos se transforma ahora en habilidades. Empiezo a desarrollar habilidades para escuchar, habilidades para empatizar, habilidades para comprender, habilidades para ponerme a tu lado y saber tener paciencia y humildad. Habilidades, en definitiva. Cuando desarrollo habilidades y se me almacenan en el primer chakra sustituyendo a los miedos, los apegos desaparecen. Fijaos ahora en los apegos y empieza a aparecer la creatividad. La creatividad, veis que aparece en el vientre. Y esa creatividad es lo que me va haciendo a mí que se me abra el santo grial que cada uno tenemos en el séptimo chakra. Y empiezo a tener confianza. Se desarrolla el inocente en mí. Y empiezo con la fe. Hágase en mí lo que tú desees. Y me entrego en espíritu. Y cuando eso ocurre, que tarda, a veces tarda, empieza la trascendencia. Muchísimas gracias. Ahora os toca. Preguntáis.
¿Ilumináis un poquito, por favor? Esto es lo que más me gusta a mí. Sin guión vergüenza. Aquí hay manos. Yo no veo bien, entonces levantad la mano para que os vean, pero no confiéis en que yo os vea. Muchas gracias. Hola a todo el mundo. Me ha encantado, como yo creo que a todos también, la conferencia. Y hay una pregunta, bueno, miles no, pero una que siempre he oído en alguna ocasión y me ha quedado la duda. Cuando dicen que hay personas que hablan del yo y huimos. ¿No es una manera de cuando encontramos eso, pues todo lo que llevamos dentro, poder aplicarlo y ayudar a esa persona? ¿O hacer algo y no huir? Es que me choca mucho porque nos preparamos para estar bien nosotros al final. Y siempre me queda la duda de qué hacer, porque yo tengo, como todo el mundo, personas así y quiero saber cómo ayudarlas y darle un poquito de lo que me llevo de estos sitios. Y no quiero huir, quiero decirles algo, ¿no? que les ayude. Gracias. Gracias a ti, cielo. Muchas gracias. Está muy bien. Está muy bien. El problema es que a veces pensamos en ayudar a los demás sin el disfrute personal. Si yo lo hago como sacrificio, nunca va a haber comprensión. Entonces tengo que disfrutar, no poner ninguna expectativa en que le ayude al otro. Por eso cuando he empezado he dicho, lo que cojáis vosotros es particular de cada uno, lo importante es que yo disfrute. Y he estado bastante contenido en mis tonterías, porque habría soltado muchas más tonterías. Pero si yo no disfruto, de nada vale que quiera ayudar. Entonces, la ayuda es algo que viene por añadidura. Soy útil, ayudo, porque me he preparado para la felicidad compartida. Entonces, es decir, tengo un amigo que es un petardo y quiero ayudarle, pero es que no le aguanto, me revuelven las tripas. Pues no estás preparada. Porque si no sales enriquecida, sales empobrecida. Acuérdate de la oposición. Y si vamos apagando nuestra energía, terminamos sin energía. Ese compañero que nos va cada vez anulando, sintiendo cada vez peor, eso tendremos que alejarnos y humildemente reconocer que aún no estoy preparado para dar eso que me apetecería dar. Entonces tendré que prepararme para darme la forma y poder ayudar. Lo que comentaba yo de este compañero del conserje del instituto. Si a mí me molestase que él me mandase a freír monas todos los días, que no faltó ni un día que me mandaba a freír monas, pues no lo habría hecho. Pero era un disfrute el poderlo hacer, no porque él me mandase a freír monas, sino porque era una especie de siembra. ¿Vais entendiendo? Entonces, lo más importante es que cuidemos nuestro estado del alma. Si ese estado del alma se enriquece acompañando, siendo compañero de esos que hablan yo, que empiezas diciendo, oye, fíjate lo que me pasó ayer, me vas a contar lo que me pasó a mí y ya no te dejan. Dice, oye, que yo era primer, pero no te dejan. Cogen tal protagonismo que, bueno, pues si no te importa, pues le dejas el protagonismo. Y al final siempre hay una pregunta muy interesante y es, ¿cómo te sientes después de lo que has dicho? Es una pregunta que siempre es un reflejo, ¿os dais cuenta? Entonces, reflejar, ¿cómo te sientes? Pues muy bien, la verdad que me ha sentado muy bien hablar contigo y esto, estupendo, fenomenal. No sé si te he contestado. Gracias. Más.
Buenos días. Buenos días. A mí me ha encantado la charla porque, entre otras cosas, me ha abierto muchas puertas y muchas ventanas. Me alegro muchísimo. Pero me gustaría un poco la parte de la culpa, ¿dónde se sitúa? O sea, quiero decir, ¿es un apego, es un miedo, es una estrategia mental? No lo sé. Y luego, lo de esto celíaco, ¿lo puedes explicar? ¿Perdona? Lo del masaje celíaco lo puede volver a explicar. Vale, sí. Dos cosas. Muchas gracias. Gracias a ti, cielo. Muchísimas gracias. Primero, yo tengo un libro que tiene unas 1500 hojas, un tocho así, que sirve muy bien para sostener al resto. Lo pones así doblado y queda muy bien. Ese libro se titula La culpa. Y hace años lo estuve leyendo, a saltos. Y la frase última que dice es, la culpa no existe. Entonces, la culpa no existe. Existe la necesidad por la cual hacemos las cosas. Entonces, como no hay errores, ayer lo dejó muy claro Emilio en su magistral charla que nos dio, hacemos lo que sabemos hacer. Y si alguien hace algo que nos parece horroroso, simplemente está haciendo una demostración de sombra, de su sombra. En nosotros está la capacidad de comprenderlo. Entonces, fijaos bien, si una persona hace algo y nosotros nos... Eso es potencia, ¿eh? Amplitud fuerte. Puede pasar. Entonces, si alguien hace algo que nos duele, vamos a mirar por qué nos duele. ¿Qué es lo que nos duele? ¿En qué manera nos duele? ¿Qué tipo de dolor es el que estamos soportando? Y veremos que muchas veces nuestra sensibilidad a que nos duela cosas ajenas nace porque no tenemos comprensión suficiente para comprender lo que el otro hace. Mirad que cada uno tiene la necesidad de hacer lo que hace, de decir lo que dice, de pensar lo que piensa, y la inmensa mayoría, como son coherencias intrascendentes, viscerales, son necesidades, son apegos. En psicobiología se habla mucho de automatismos de supervivencia, y tenemos miles de automatismos de supervivencia para poder salir adelante. Entonces, ahí no tengáis ningún tipo de problema, porque no hay culpa. Lo que hacemos nosotros muchas veces son necesidades viscerales, lo que hacen los demás muchas veces son necesidades viscerales que cuando entran en conflicto el mundo de los apegos es un conflicto única y exclusivamente de necesidades de tener. Las discusiones mayores es por tener razón, ¿o no? Es que tú escúchame a mí. No, no, tú me escuchas primero. Que yo tengo más poder de razón que tú. Escúchame. Es que no me escuchas. ¿Habéis escuchado alguna vez eso? O sea que la culpa queda ahí. Y el masaje celíaco es tan sencillo como ponerse la mano en el abdomen y empezar así. Hay uno que es más técnico, que es meterlo hasta coger el celíaco, pero bueno, eso ya... Pero es esto, las caricias. ¿Habéis visto que hay instintos naturales en muchos animales que es a acariciar? Realmente nos abrazamos y nos acariciamos demasiado poco. Si veis, cuanto más vitalista es la humanidad, más se acarician y se tocan. Si veis las tribus del Amazonas, los indígenas, Piru, Machiguengas, Aucas, están permanentemente acariciándose y abrazándose. Y están sonriendo. Aquí llevamos unas caras de ajos de mucho cuidado. Y es que nos cuesta, pero os digo porque es estrés anal. El estrés anal nos corta la sonrisa. ¿Eh? ¿Hay tiempo? ¿Más preguntas? ¿Ya? Bueno, pues muchísimas gracias. Un placer. Gracias.
Gracias. Gracias.